Bueno, muy buenos días a todos. Lamento no poder acompañarlos hoy día en esta importante reunión en el Quiché, pero lamentablemente no tenía con bastante anticipación o con suficiente anticipación información sobre la reunión y ya tengo otros compromisos que atender aquí en Ciudad de Guatemala. De todas maneras, mi agradecimiento muy especial a APDIVIMI y a la Dirección Departamental del Quiché por dedicarle tiempo a la reflexión sobre estos temas que, a mi entender, son claves para el desarrollo educativo en Guatemala. Yo quiero compartir con ustedes, a solicitud de los compañeros de APDIVIMI, unas reflexiones sociolingüísticas relativas a la atención de la niñez indígena en el continente en general y en Guatemala en particular. Entonces, ustedes van a ver una presentación en PowerPoint que he preparado para el efecto y comienzo con ello sin mayor preámbulo. Quiero tocar tres temas como puntos de partida para nuestra discusión. El primero es el relativo a la socialización primaria, el segundo a la adquisición del lenguaje y el tercero un conjunto de reflexiones relativos a la niñez indígena y el aprendizaje. Entonces, ¿qué entendemos por socialización primaria? Uno podría establecer un paralelo entre socialización primaria y educación familiar o educación comunitaria, porque cuando en la literatura especializada se habla sobre socialización primaria, nos estamos refiriendo a aquel proceso que tiene lugar entre los 0 años y los 5 o 6 años, antes del periodo en el cual los niños acceden a la escuela. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A esa educación que da la familia, que da la comunidad, y esa educación por medio del cual el niño aprende a hablar y aprende a hacerse miembro de su familia y de su comunidad. Todos nosotros hemos pasado por esa etapa y es una etapa clave del desarrollo evolutivo de las personas que está marcada por un hecho singular. Más importa el aprendizaje que la enseñanza. Es decir, el niño aprende por sí solo un montón de cosas y no todo lo que aprende le es enseñado por sus padres ni le es enseñado por la comunidad. Entonces, es toda una etapa de aprendizaje informal, de aprendizaje no guiado, no dirigido, ¿no?, que es clave y es importante. Repito, es la etapa anterior a la socialización secundaria, que sería la socialización escolar. Se le llama primaria porque es lo primero, es el primer proceso de socialización que vive el niño y tiene lugar en la familia y en la comunidad. Esa socialización primaria es mediada, es vehiculada, ¿no?, por medio de una lengua o varias lenguas específicas. En el caso de los niños de una comunidad quiché, esa socialización primaria va a tener lugar o se va a desarrollar por medio del quiché. En el caso de una comunidad ixil, pues se va a desarrollar por medio de la lengua ixil. En el caso de una comunidad quechí, se va a desarrollar por medio de la lengua quechí. Entonces, la lengua materna es el vehículo de socialización primaria de los niños. Salvo casos cuando ya la familia es bilingüe y el niño es socializado no solo por medio de la lengua indígena, sino también por el castellano. Y uno podría decir allí
que ese niño o esa niña tiene dos lenguas maternas, la indígena y el castellano, porque él aprende a hablar en las dos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese niño es un bilingüe de cuna. ¿Por qué bilingüe de cuna? Porque aprende a hablar en dos lenguas, ¿sí? En comunidades más aisladas, en comunidades donde hay menos contacto con el español, en comunidades más indígenas, ese niño sería un niño monolingüe, ya no un bilingüe de cuna como el otro, sino un monolingüe, porque aprende a hablar solo en una lengua específica, la lengua que hablan sus padres, sus abuelos, sus tíos, los miembros de la comunidad, etc. Pero así como la socialización primaria es mediada por una o más lenguas, también se trata de un proceso educativo situado en una cultura específica, es decir, es un aprendizaje contextualizado. ¿Cuál es ese contexto? Es un contexto que tiene una forma de leer la realidad en particular, una forma de entender el mundo, un tipo de relaciones particulares, de relaciones sociales, o como les gusta decir a ustedes aquí en Guatemala, un proceso educativo desde una cosmovisión y un modelo civilizatorio determinados, ¿no es cierto? Y este proceso de socialización está vinculado a formas particulares de organización social. Les doy un ejemplo concreto para no quedarme en un nivel tan abstracto. En las sociedades indígenas, el tipo de organización familiar no es la familia nuclear. ¿Qué quiere decir familia nuclear? Papá, mamá e hijos. En las sociedades indígenas, el tipo de organización familiar, el núcleo familiar, no es la familia nuclear, valga la redundancia, sino más bien la familia extensa o extendida, donde también intervienen los abuelos, los padres, los hijos o los nietos de los abuelos, ¿no es cierto? Entonces, esa socialización primaria para nuestro caso particular de la Guatemala del interior o de la Guatemala indígena tiene que ver con el comportamiento ya no solo del papá y la mamá y de los hijos, sino del comportamiento también de los abuelos. Y los abuelos entonces juegan un rol determinante en la socialización primaria. Y finalmente, esa socialización primaria está relacionada y tiene que ver con patrones de crianza culturalmente determinados, ¿sí? Ustedes saben que no todas las culturas ni todas las sociedades crían a los niños de la misma manera. Por ejemplo, yo no fui criado de la misma manera que es criado un niño indígena hoy, por dos razones. Primero, porque yo fui criado antes, ¿no es cierto?, en otra generación, pero en segundo lugar, porque yo fui criado en un contexto urbano, en el contexto de una familia nuclear, compartiendo solo con mis padres, porque además como hijo mayor yo viví cuatro años solo antes que llegaran mis hermanos, ¿no es cierto?, solo con mis padres. Entonces, en un contexto urbano, en un contexto de ciudad, viendo carros, teniendo que aprender a cuidarme del tráfico para cruzar las esquinas, cruzar las calles solo por las esquinas, por las líneas de cebra, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño que crece en un contexto campesino, como son la mayoría de los contextos indígenas, tiene otros patrones de crianza. Por ejemplo, desde una edad temprana debe ayudar a la mamá trayendo agua del río o del pozo o de una vertiente cercana para preparar la primera comida de la mañana. O tiene responsabilidades de los 5 o 6 años de un número determinado de ovejitas o de vaquitas o de terneros o de lo que fuere, ¿no es cierto?
Entonces, un niño campesino crece en interacción directa con la naturaleza. Un sujeto urbano como yo creció en interacción directa con la ciudad, el tráfico, los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué me detengo en este proceso? Porque es un proceso clave que a menudo la educación formal y la escuela no toman en cuenta. Desafortunadamente, la educación formal, la escuela y los currículos se han acostumbrado a considerar a los niños como una tabla rasa, como que el niño llegara a la escuela sin conocimiento previo. Y lo que quiero destacar es que el niño llega a la escuela con un amplio cúmulo de conocimientos producto de esa socialización primaria, o en otras palabras, de esa educación familiar y de esa educación comunitaria. Y quiero destacar también que tiene que haber un nexo, un vínculo, un puente muy claro entre familia y escuela, entre comunidad y escuela, entre educación comunitaria y educación formal escolar, entre educación familiar y educación escolar, entre patrones de crianza en la comunidad y en la familia y patrones de crianza o de socialización en la escuela, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de lo que a Pedivimi le preocupa, que es la educación inicial, el tema de la socialización primaria es clave y fundamental. Uno no puede comenzar enseñándole a los niños temas, tópicos, destrezas, habilidades que no estén en el contexto de esa socialización primaria y que no tengan asidero en esa socialización primaria. ¿Estamos? Segundo punto que quiero desarrollar con ustedes y que tiene íntima relación con el primero es que el periodo de socialización primaria, vale decir, la etapa de 0 a 5 o 6 años, el periodo anterior a la escolarización, es también la fase durante la cual los niños adquieren el lenguaje. Es la fase durante la cual los niños aprenden a significar en la medida que aprenden a hablar. Quiero destacar esta palabra, significar, porque no se trata que el niño aprende a hablar por hablar. El niño aprende a hablar para transmitir significados. ¿Qué significados? Lo que siente, lo que quiere, lo que desea, ¿no es cierto? Si el niño siente hambre, pues va a descubrir palabras, formas de hablar, ¿no?, por muy distintas que sean al lenguaje adulto, para transmitirle a los padres que quiere comer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño de teta va a tener un llanto particular cuando quiere hablar, otro tipo de llanto cuando tiene frío, otro tipo de llanto cuando está mojado o sucio y quiere que lo cambie. Y la madre es una experta en entender a qué tipo de llanto se refiere. Todos los que han tenido hijos saben a qué me refiero. Más adelante, cuando ya no es un niño de teta, o cuando está aprendiendo ya, balbuceando algunas sílabas y palabras, el niño va a crear su propio lenguaje para que los padres y los hermanos lo entiendan. Y por ahí dirá, en mi mundo, por ejemplo, diría papa, 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 papa cuando quiere comer, ¿no? O diría apa, apa, apa cuando quiere que lo levanten, ¿no? Entonces, los niños, repito, no aprenden a hablar imitando el lenguaje adulto. Los niños crean su propio lenguaje, ¿ya?,
porque descubren que es hablando cómo nos entendemos los seres humanos. Él escucha a su papá, a su mamá y a sus hermanos hablar, los ve hablar y comienza a tratar de hablar, haciendo uso de lo que tiene y de lo que puede decir. ¿Ya? ¿Para qué? Como dice la segunda línea, para manifestar sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos, sus estados de ánimo, y también para nombrar las cosas que lo rodean, ¿no es cierto? Y ustedes se habrán dado cuenta que los niños, sus hijos por ejemplo, a veces le dan nombre a las cosas que son distintas a como nosotros los adultos las llamamos. Yo les cuento ahí por ejemplo que mi nieta, cuando tenía menos de un año, creó una palabra para decir levanta, y era apatami. ¿Cómo se habrá inventado el apatami? No tengo la menor idea, pero era apatami. Especulando, podría ser que tiene algo que ver con mí, porque ella aprendió a hablar en un contexto inglés, entonces mi, ¿no? Apatami, up, de arriba, ¿no? Entonces yo podría entender, decía up, arriba, mi, yo, entonces álzame, pero apatami, ¿de dónde viene el ta? No tengo la menor idea, pero ella se inventó eso, y supongo que ustedes cuando conversen sobre estos datos que comparto con ustedes van a poder identificar un montón de palabras que dicen sus niños y que los adultos entendemos por el contexto, pero no podemos explicar cada una de ellas, de dónde viene, cuál es su etimología, por qué dicen tal cosa, pero la dicen, ¿no es cierto? Entonces, cuando el niño descubre el lenguaje, es decir, la capacidad para hablar, y descubre que el lenguaje se usa para significar, para transmitir necesidades, deseos, sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, etc., todo eso ocurre en una lengua específica, otra vez, la lengua materna del niño. Entonces, la lengua materna del niño no es importante porque así nos lo hayamos inventado los lingüistas, sino que es importante porque es la lengua en la que el niño aprende a significar. Y si nosotros queremos que aprendan una segunda lengua, también para transmitir ideas, tenemos que basarnos en la lengua materna, ¿no es cierto? Ahora, repito lo que les dije antes, en un contexto monolingüe, el niño va a aprender a significar en una sola lengua. En un contexto bilingüe, el niño va a aprender a significar en dos lenguas. Es decir, si el niño es un bilingüe de cuna, aprende a hablar en dos lenguas. ¿Por qué es importante la lengua materna? Porque la lengua materna es el vehículo para el desarrollo afectivo y cognitivo del niño. El niño se desarrolla cognitivamente por medio de su lengua materna y afectivamente por medio de su lengua materna. La lengua materna tiene que ver entonces con el corazón y con la razón, ¿no es cierto? De ahí su importancia, tiene que ver con la razón y con el corazón. Y a través de su lengua materna, el niño construye también su identidad. Él descubre quién es y aprende a saber quién es. Luego, quiero referirme o poner el acento a los aprendizajes de este niño, porque quisiera caracterizar al niño de 0 a 5 años o a 6 años como un aprendiz, como un experto aprendiz, como una persona que está aprendiendo constantemente y que está absorbiendo todo lo que puede su cabeza procesar, ¿no? Este niño, está aprendiendo constante y permanentemente. Perdón, pero me estoy medio resfriando. Entonces, ¿cómo aprende y dónde aprende? Aprende por medio de los patrones de crianza vinculados con las actividades productivas y rituales
de la familia indígena. Ya les di el ejemplo de ir a traer agua o ir a pastar ganado. Y allí tiene que aprender a cuidar el ganado. En los Andes, por ejemplo, un niño de 5 años puede salir con hasta 10 a 15 ovejas. Y pobre de él o de ella si no vuelve con las 15 ovejas. Se va al cerro, lleva las abejas a pastar, está un determinado número de horas ahí y luego baja con las ovejas. Y no le falta ninguna. Y es un niño que no sabe contar. ¿Saben cómo lo hace? Por lo general, este niñito va sacando las ovejas del corral y va cogiendo una piedrita. Entonces, una piedrita significa una oveja. Si tiene 2 ovejas, significa 2 piedritas. Si tiene 3 ovejas, son 3 piedritas, y así hasta llegar a 10 o 15. Estas piedritas las amarra en un pañuelito que se mete al bolsillo y se va al campo y pone a pastar sus ovejas. Mientras está pastando puede estar tocando su flauta, su quena, jugando con otros niños. Cuando vuelve a su casa y él reúne a las ovejas para regresar, usa otra vez las piedritas y al momento de devolverlas al corral va tirando una piedrita, entró una oveja, 2 piedritas, entraron 2 ovejas, etc. Uno podría decir que ese niño está aprendiendo también a contar, pero la escuela no lo ve así. Como ese ejemplo, supongo que ustedes pueden encontrar en la discusión que tengan con los compañeros de APDIVIMI un montón de ejemplos. Otro ejemplo podría ser los niños que forman parte de una familia campesina dedicada a la labranza y al cultivo. Y desde chiquititos, los niños tienen herramientas pequeñitas, en pequeñito las mismas herramientas que tienen los padres, y mientras los padres están arando la tierra o sembrando, ellos también están jugando, uno dice jugando, pero están aprendiendo a menor escala cómo se cultiva la tierra. Y es que los niños indígenas desde temprano se involucran en las actividades sociales, económicas y culturales de la familia. Y ojo allí, que los niños contribuyen a la economía familiar. Eso no necesariamente ocurre en todas las familias urbanas, ¿no es cierto? Entonces, el niño es importante porque también contribuye a la economía familiar. ¿Cómo aprende ese niño? No aprende como nosotros pretendemos enseñarle. No aprende porque se pare el papá frente a una pizarra y comience a explicarle. A veces los padres no explican mucho, pero el niño aprende. A veces se le enseña poco, pero el niño aprende. Yo recuerdo en mis primeros años de trabajo en el campo con familias campesinas por los años fines de los 70, comienzos de los 80, que cuando hacía yo esta pregunta, ¿cómo aprenden tus hijos?, la gente me decía, mirando, mirando, jugando, jugando, haciendo, haciendo. Es decir, se aprende por la observación, se aprende a través del juego y se aprende involucrándose en la actividad. Hace pocos días estuve con un compañero tzotzil de México y él me decía que en la lengua tzotzil la palabra para aprendizaje quiere decir insertarse en la actividad o insertarse en el trabajo. O sea que no hay una palabra distinta solo para aprendizaje de aquella que ya existe para insertarse en una actividad. ¿Por qué? Porque en el mundo indígena se aprende a través de la actividad y se aprende haciendo, como me decían en Los Ángeles. Por eso me atrevo a postular y a provocarlos para que discutan que para la niñez indígena más importante es el aprendizaje que la enseñanza. Y en ese proceso el lenguaje hablado no juega un rol tan decisivo.
Nosotros en el mundo occidental no podemos enseñar sin hablar. Si ustedes le preguntan a un maestro, o ustedes se preguntan, ¿qué es lo más importante para enseñar? Van a decir hablar, porque uno piensa que es hablando como se enseña. Y más bien en el mundo indígena, uno aprende observando, imitando, jugando, haciendo. Y allí les cuento que hay una famosa tesis que se hizo en los Estados Unidos en la década de los 70 por Susan Phillips, que trabajó con indígenas de Nueva York, del estado de Nueva York, y descubrió que más importante que la palabra era el silencio en el mundo indígena. Porque el que un niño esté silencioso no quiere decir que no esté aprendiendo. También el silencio juega un rol determinante en el mundo indígena, y silencio no es sinónimo de no aprendizaje, y hablar no es sinónimo de aprendizaje necesariamente. ¿Ok? Y termino señalando que la enseñanza se basa entonces en oportunidades reales de aprendizaje y en el involucramiento de los niños en actividades específicas y variadas, como me lo ratificara la semana pasada este compañero Sotzil, del cual les estoy hablando. Voy a pasar rápidamente para centrarme más en lo que a ustedes les preocupa, que son entonces las implicancias que todo esto que les he conversado tienen para la atención educativa de la niñez indígena. Y la primera implicancia tiene que ver con la integralidad de los enfoques. En la familia y en la comunidad campesina no se aprende primero la hora del lenguaje, después la hora de la siembra, después la hora de la fiesta, después la hora de los rituales, después la hora de la comida o lo que pudiera ser. En cambio, nosotros nos hemos acostumbrado a compartimentalizar los aprendizajes. De 8 a 9 comunicación y lenguaje, de 9 a 10 matemática, de 10 a 11 formación ciudadana. En la vida no se aprende así. Ese es un invento de la escuela, ¿no? Y es un invento que no da tantos frutos como uno piensa. Entonces, la integración y la integralidad de los enfoques es clave para la atención educativa de la niñez indígena, y yo me atrevería a decir que en educación inicial y en educación preescolar uno tiene que tener un enfoque integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención debe ser intersectorial. Tenemos que preocuparnos por la salud, por la recreación, por la nutrición y también por la educación. La educación no está aislada de la preocupación por la vida. Lo que importa es la vida, no la escuela, la vida, ¿sí? Segundo, este enfoque debe tener una orientación sociocultural, es decir, lo que les decía al comienzo, tenemos que vincular la educación de los niños a la educación de las familias, y tenemos que involucrar a las familias en la educación de sus hijos, y los maestros y los que nos preocupamos por la educación tendríamos que aprender de la comunidad para ver cómo darle continuidad a esa educación que la comunidad y la familia le dieron al niño en sus primeros años, los más importantes también. Recuerden que la etapa más importante para el desarrollo neuronal del niño es de 0 a 5 años. La primaria llega tarde. Tercera consideración. Este enfoque integral debe tener una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, debemos abordar la educación infantil desde la dimensión social y étnica, desde la dimensión cultural, también desde la dimensión lingüística y finalmente desde la dimensión pedagógica. Y esta perspectiva de tener una direccionalidad, un horizonte intercultural, propiciando en los niños
la apertura, la curiosidad que ya es natural en los niños, ¿no?, por otros conocimientos, otros saberes y otras prácticas. Y finalmente lo que debe perseguir este enfoque es el desarrollo integral del niño, afectivo, cognitivo, comunicativo, social, psicomotor, ¿no?, el desarrollo integral del niño, ¿no? A veces ponemos mucho acento en la parte cognitiva y nos olvidamos de la parte afectiva, ¿no? ¿Qué deberían hacer los maestros? A mi entender, crear oportunidades de aprendizaje significativo y culturalmente situado que le permitan a los niños aprender. Así como el papá y la mamá campesina crean oportunidades de aprendizaje significativo cuando les dicen a los niños: tráeme agua del pozo, o lleva las ovejas a pastar, o ayúdame a preparar la comida antes de que te vayas a la escuela, o hoy día no van a ir a la escuela porque es día de mercado y todos vamos a ir al mercado, o es época de siembra, ayúdenme con la siembra, o es época de cosecha, ayúdenme en la cosecha. Los padres hacen eso también para que los niños aprendan. ¿Qué están haciendo los padres? Crean oportunidades reales de aprendizaje, es decir, crean oportunidades de aprendizaje significativo. Y de esto nos olvidamos los maestros. Pero esto es clave en la educación inicial, ¿ah? Entonces, esas oportunidades de aprendizaje significativo deberían garantizar la pertinencia cultural del proceso educativo, asegurar la relevancia social del currículo, vincular la socialización primaria con la escolar, recuperar y reconocer otras formas de aprender y enseñar. He estado machacándoles desde que comencé que hay otras formas de aprender y enseñar, que no es la escuela la única que sabe enseñar, que también la comunidad sabe enseñar y que también la familia sabe enseñar, y que los niños aprenden por sí solos un montón de cosas, a veces a pesar de los maestros. Gracias a todos los dioses existentes en el mundo, que los niños aprenden por sí solos y no aprenden todo lo que se les enseña. Si no, créanme que estaríamos peor de lo que estamos. Ese aprendizaje significativo y situado tiene que llevar a que la escuela y los maestros dialoguen con las familias y las comunidades indígenas y que reconozcan e involucren a la comunidad como agente educativa. Es decir, esas oportunidades de aprendizaje tienen que basarse en el respeto por el padre y la madre indígenas y por los abuelos, no porque sean analfabetos, no saben más que nosotros los maestros, o no saben otras cosas distintas que nosotros los maestros, y no porque sean analfabetos no pueden cuidar y enseñar a sus hijos. Esas oportunidades de aprendizaje deben ir también, o ese enfoque integral debe responder a las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos indígenas, y aquí me voy a basar en los 5 pilares de la educación para el siglo XXI del informe de Lors, que todos ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, en los que se basa también el currículo nacional base y que fueron estipulados a nivel global a comienzos de los años 90. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Aprender a ser, es decir, allí la lengua materna, clave, ineludible, por más que no les guste, porque uno aprende a ser uno mismo, a través de la lengua en la que aprende a hablar. Entonces, la lengua materna es el vehículo para descubrir lo propio, la cultura propia. Tiene relación con la identidad y tiene relación con el desarrollo de la autoestima. Si yo quiero a mi lengua materna, me quiero a mí mismo.
Si yo detesto a mi lengua materna, me detesto a mí mismo y voy a ser un vendepatrias que prefiere lo ladino y abandona lo indígena. Pero no basta con aprender a ser, hay que aprender a conocer o aprender a aprender. Y allí hay una relación ineludible entre aprendizaje y lengua materna. Pero también hay una relación entre aprendizaje y una segunda lengua, porque las cuestiones extracomunitarias, extrafamiliares, también las podemos aprender a través de una segunda lengua. No me detengo tanto en aprender a hacer porque he estado insistiendo en el vínculo que hay entre aprendizaje y acción, en el vínculo que hay entre aprendizaje y actividad, y entonces allí hay un conjunto de competencias para la vida que están también vinculadas con la lengua materna, ¿sí? Sobre todo en lo que se refiere en la esfera local, con una segunda lengua para la esfera nacional y con otras lenguas, tercera, cuarta, quinta, para vincularnos con la esfera regional, nacional e internacional. Hoy día nadie puede quedarse con una sola lengua. Quien les diga eso está no solo faltando a la realidad, sino está engañándose a sí mismo además, porque ya con una sola lengua no nos damos abasto en el mundo de hoy. Yo que hablo 5 idiomas distintos, a veces tengo dificultades porque me falta un sexto para algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería que los niños guatemaltecos al menos manejaran 3 lenguas, al menos. La lengua de la casa, la lengua del nacional, la lengua franca de cobertura nacional, intercultural, y mínimo el inglés para la relación internacional. Pero como otro pilar de la educación es aprender a convivir o aprender a vivir juntos, el aprendizaje de lenguas también nos abre ventanas hacia otros mundos. Descubrimos otras cosas, otras formas de pensar, otras formas de actuar, hasta otras formas de vestir, de comer, de sentir, etc. Y en un país como Guatemala, este es un objetivo sine qua non, ineludible, impostergable de la educación. Si algo debería desarrollar la educación guatemalteca, es un sentido de convivencia y de relación intercultural para superar la situación actual en la que viven los guatemaltecos, que viven juntos pero no revueltos. Supongo que algunos de ustedes se están riendo por lo que digo, pero así se han acostumbrado. Ladinos de un lado, indígenas de otro lado. Indígenas de tipo A de un lado, indígenas de tipo B de otro lado. Indígenas que se visten de una manera de un lado, indígenas que se visten de otra manera de otro lado. Pero lo más grave es esa oposición ladino-indígena que es urgente superar. Ahora, yo sé que eso no les compete solo a los indígenas, les compete también a los ladinos, pero si no se adopta la perspectiva intercultural, me temo que ustedes van a seguir anclados en la multiculturalidad del juntos pero no revueltos. Ahí los dejo, espero haberles dado suficiente provocación para discutir entre ustedes, para conversar y ojalá que la Dirección Departamental del Quiché aquilate las experiencias que Apedivimi ha desarrollado y que bien pueden ser extendidas a todo el departamento para la atención pertinente, relevante y con equidad de los niños y niñas de las áreas rurales del departamento. Muchas gracias.